Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso y que tengan café listo, porque hoy tenemos un chismecito jugoso, pero jugosísimo, del bueno. Sí, lo adivinaron porque sé que los títulos nunca mienten, vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir. Dos nombres que juntos son sinónimo de pasión, de química en pantalla y, bueno, también fuera de ella, al menos eso es lo que todos creímos por un tiempo. Hoy vamos a desentrañar un poquito más de la historia de esta icónica pareja turca y vamos a centrarnos en una fecha que para muchos marcó un antes y un después, el 18 de febrero. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué es tan importante en la narrativa de Can y de Meth? Prepárense porque tenemos bastante tela que cortar. Antes de que nos sumerjamos en este drama turco, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Aquí encontrarán todo sobre sus celebridades favoritas, los dramas más jugosos, las noticias más recientes y, bueno, todo lo que los mantenga pegados a la pantalla. Así que si les gusta el chisme y quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir, y de ese fatídico 18 de febrero. Para entender la importancia del 18 de febrero en la historia de Can y de Meth, primero tenemos que remontarnos un poquito al contexto general de su relación, al menos la relación que nosotros como espectadores vimos. Recordemos que Can y de Meth saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Desde el primer capítulo, la química entre ellos era innegable. Sus personajes Candivit y Sanemiden irradiaban pasión, ternura, complicidad, en fin, todo lo que buscamos en una pareja romántica. Y como suele pasar en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad empezó a difuminarse. Los fans enloquecidos con la pareja comenzaron a especular sobre si Can y de Meth eran algo más que compañeros de trabajo. Las redes sociales se inundaron de teorías, de análisis de miradas, de gestos, de sonrisas, todo era interpretado como una señal de que el amor que veíamos en pantalla era real. Y para ser honestos, había razones para creerlo. Can y de Meth parecían disfrutar mucho de su tiempo juntos. Se les veía riendo, bromeando, compartiendo momentos especiales tanto dentro como fuera del set de grabación. Las entrevistas que concedían juntos eran pura dinamita, con miradas cómplices y respuestas ambiguas que alimentaban aún más las especulaciones. Pero claro, como en toda buena historia de amor, o de potencial amor, también hubo rumores de conflictos. Se decía que Can y de Meth tenían personalidades muy diferentes y que chocaban en ocasiones. También se hablaba de celos, de inseguridades, de presiones externas, en fin, todo lo que suele complicar una relación. A pesar de estos rumores, la mayoría de los fans seguía creyendo en el romance. La esperanza era lo último que se perdía, y la ilusión de ver a Can y de Meth juntos en la vida real era demasiado fuerte. Así que cada pequeño detalle, cada interacción pública, era analizada con lupa en busca de señales de amor. Y es aquí donde entra en juego el 18 de febrero. ¿Por qué esta fecha es tan importante? Bueno, porque alrededor de este día, empezaron a surgir una serie de eventos y noticias que marcaron un punto de inflexión en la relación entre Can y de Meth, al menos en la percepción pública que teníamos de ella. Para ser precisos, no hay un evento específico ocurrido el 18 de febrero que podamos señalar como el detonante de todo. Más bien, se trata de una serie de acontecimientos que en conjunto contribuyeron a crear una atmósfera de tensión y distanciamiento entre Can y de Meth. Es como si fuera un dominó que cae, donde una ficha empuja a la siguiente, y el resultado final es una clara ruptura en la imagen que se tenía de la pareja. Uno de los rumores más fuertes que circulaban por esos días era que Can Yaman estaba empezando a distanciarse de Meth. Se decía que estaba buscando nuevos proyectos fuera de Turquía y que estaba enfocado en construir una carrera internacional. Esto, obviamente, generó incertidumbre entre los fans, que temían que la distancia física terminara por enfriar la relación. La idea de Can conquistando Hollywood, dejando atrás el nido de amor turco, era un golpe bajo para los shippers de Candem, como cariñosamente se les conocía. Adicionalmente empezaron a surgir fotografías y vídeos de Can Yaman en diferentes eventos y fiestas, donde se le veía rodeado de otras mujeres. Si bien no había nada comprometedor en estas imágenes, una copa aquí, una charla allá, alimentaron aún más los rumores de un posible distanciamiento de Meth. La prensa rosa turca, experta en sacar titulares explosivos, no tardó en publicar artículos con títulos:
Como Can Yaman, libre y sin compromiso, o Demet Özdemir, abandonada a su suerte. Drama, drama, drama. Por otro lado, también se hablaba de que Demet Özdemir estaba cansada de la presión mediática y de las constantes especulaciones sobre su vida personal. Se decía que quería mantener su vida privada al margen de su carrera profesional y que estaba buscando una relación más discreta y alejada de los focos. Imagínense vivir constantemente bajo el escrutinio público. Hasta la relación más sólida podría tambalearse bajo tanta presión. En resumen, alrededor del 18 de febrero, la atmósfera que rodeaba a Can y Demet era de incertidumbre, de rumores de distanciamiento y de presión mediática. Y aunque no hubo una confirmación oficial de su separación en ese momento, muchos fans empezaron a asumir que el romance había llegado a su fin. Era como si el velo de la ilusión se hubiera rasgado, dejando al descubierto una realidad mucho menos romántica. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué el 18 de febrero se convirtió en una fecha tan significativa? Para responder a estas preguntas, tenemos que adentrarnos un poquito más en la personalidad de Can y Demet y en las dinámicas de su relación. Agarren sus lupas, detectives. Can Yaman, como todos sabemos, es un hombre ambicioso, extrovertido y con una gran confianza en sí mismo. Siempre ha tenido claro que quiere triunfar a nivel internacional y no ha dudado en trabajar duro para conseguirlo. Su personalidad arrolladora y su atractivo físico lo han convertido en uno de los actores turcos más populares del mundo. Es el galán por excelencia, el chico malo con un corazón de oro, o al menos eso es lo que nos hace creer. Demet Özdemir, por su parte, es una mujer más reservada, más discreta y más centrada en su vida personal. Si bien también es ambiciosa y quiere triunfar en su carrera, valora mucho su privacidad y su tranquilidad. Su personalidad dulce y cercana la han convertido en una de las actrices turcas más queridas por el público. Es la chica de al lado, la vecina adorable, la amiga incondicional, un verdadero encanto. Estas diferencias de personalidad, sumadas a la presión mediática y a la distancia física, pudieron haber contribuido al distanciamiento entre Can y Demet. Es posible que Can estuviera demasiado enfocado en su carrera internacional y que Demet se sintiera descuidada y poco valorada. También es posible que la presión de los fans y de los medios de comunicación fuera demasiado grande para ambos, y que decidieran alejarse para proteger su privacidad. O quizás simplemente el amor no era tan fuerte como lo imaginábamos. A todo esto sumemos las agendas apretadas. Rodajes intensos, viajes constantes, eventos promocionales, la vida de un actor famoso es agotadora. Era difícil encontrar tiempo para cultivar una relación en medio de tanto ajetreo. Y cuando finalmente podían verse, quizás estaban demasiado cansados para lidiar con los problemas y las inseguridades que toda relación conlleva. Otro factor a considerar es la diferencia en sus expectativas. Quizás Can buscaba una relación más casual, mientras que Demet anhelaba un compromiso más serio. O tal vez simplemente tenían diferentes ideas sobre cómo llevar una relación en el ojo público. Las posibilidades son infinitas. Sea cual sea la razón, lo cierto es que después del 18 de febrero, la relación entre Can y Demet nunca volvió a ser la misma. Los rumores de separación se hicieron cada vez más fuertes, y las interacciones públicas entre ellos se volvieron más frías y distantes. Las sonrisas ya no eran tan genuinas, las miradas ya no eran tan cómplices, y el aura de romance que los envolvía se había desvanecido por completo. Los fans, desesperados por una señal de esperanza, analizaban cada publicación en redes sociales, cada comentario, cada like, todo era una pista potencial. Pero lamentablemente las señales eran cada vez más negativas. Los Candem parecían estar cada vez más lejos el uno del otro. Finalmente la confirmación oficial de su separación llegó meses después, dejando a miles de fans con el corazón roto. La ilusión de ver a Can y Demet juntos en la vida real se desvaneció, y la magia de Erkencikus se desvaneció también. Fue como si un cuento de hadas hubiera llegado a su fin, dejando a todos con un sabor amargo en la boca. Pero a pesar de la tristeza y la decepción, la historia de Can y Demet sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla, su complicidad fuera de ella y los rumores de un posible romance han creado una leyenda que perdurará en el tiempo. Serán recordados como la pareja que nos hizo creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas, en los finales felices, aunque ese final feliz nunca llegó. Y aunque ya no estén juntos, siempre los recordaremos como Can Divit y Sanemeyn, la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero.
Sus escenas románticas seguirán siendo reproducidas una y otra vez en YouTube, sus miradas cómplices seguirán siendo analizadas en foros de fans, y su historia seguirá siendo contada una y otra vez en este canal. La leyenda de Kandem vivirá para siempre. Ahora, volviendo al presente, Can Yaman sigue cosechando éxitos en su carrera internacional. Ha participado en producciones italianas y ha demostrado su talento en diferentes géneros. Su popularidad sigue creciendo día a día, y se ha convertido en un referente para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar tanto roles dramáticos como cómicos, y su carisma sigue cautivando al público de todo el mundo. Además, su faceta como activista social lo ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Can Yaman es mucho más que una cara bonita. Demet Özdemir, por su parte, también sigue brillando en la televisión turca. Ha protagonizado varias series y películas exitosas, y ha demostrado su versatilidad como actriz. Su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha demostrado ser una actriz talentosa, capaz de transmitir una amplia gama de emociones, y su belleza natural la ha convertido en un ícono de la moda. Además, su simpatía y su cercanía la han convertido en una de las actrices más queridas por el público turco. Pero la vida le tenía reservada una sorpresa aún más grande. Recientemente Demet ha encontrado el amor y se ha casado, sellando su felicidad con una hermosa ceremonia. ¡Felicidades, Demet! Nos alegra ver que has encontrado a tu verdadero amor y que estás viviendo tu propio cuento de hadas. Aunque sus caminos se separaron, Can y Demet siguen siendo dos figuras importantes del espectáculo turco, y su legado como la pareja de Erkenci seguirá vivo en el corazón de sus fans. Y quién sabe, quizás algún día, el destino los vuelva a unir, nunca digas nunca. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y de la importancia del 18 de febrero en su historia. En resumen, hemos visto cómo la química entre Can y Demet en Erkenci despertó la ilusión de un romance real entre ellos. También hemos analizado los rumores de distanciamiento que surgieron alrededor del 18 de febrero, y cómo estos rumores contribuyeron a crear una atmósfera de tensión y separación. Finalmente hemos repasado la trayectoria actual de Can y Demet, y cómo ambos siguen triunfando en sus carreras profesionales. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que este es solo un análisis desde la perspectiva de un espectador, y que la verdad sobre lo que realmente ocurrió entre ellos solo la conocen ellos dos. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Can y Demet? ¿Creen que realmente hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Qué les parece su trayectoria profesional actual? ¿Creen que el 18 de febrero fue realmente el punto de inflexión en su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, y estaré encantada de leerlos y responderlos. Quiero saber sus teorías y sus opiniones más jugosas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal, que le den like a este vídeo y que lo compartan con sus amigos. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Tenemos mucho chismecito preparado para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Caraguiño.